Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda unidad del módulo de redes convergentes que corresponde a todos los aspectos relacionados con la parte de redes móviles. En esta parte del módulo vamos a trabajar los aspectos técnicos, pero también vamos a hacer alguna alusión a aspectos que tienen que ver con la evolución de las redes móviles en nuestro país, en Colombia, y pues vamos a hacer algunos análisis de casos que se han dado, casos muy notorios alrededor de estas tecnologías en nuestro país. Perdón. Entonces, pues sin más preámbulos, comencemos el curso de redes móviles. Vamos a trabajar entonces una introducción, vamos a ver toda la parte de antecedentes que se tuvieron en Colombia en dos años muy específicos que me interesa mencionar, que son el año de 1993 y el año de 2003, una pequeña reseña histórica de la evolución, y pues a medida que vayamos haciendo el desarrollo de la reseña histórica de la evolución de las diferentes generaciones de redes móviles, pues vamos a adentrarnos en los aspectos técnicos relacionados con cada uno de ellos. Vamos a ver tecnologías desde las primeras que se tuvieron como AMPS hasta tecnologías como WCDMA y LTE, que son tecnologías que ya se nos acercan hacia lo que es tercera y cuarta generación. Una relación también muy particular de ver el aspecto de los PCS como tal, para poder entender muy bien cuál es la relación con las tecnologías móviles. Y por último, pues estaremos viendo un poco de lo que es el estado actual de las redes móviles en Colombia, y pues sacaremos nuestras conclusiones al final de este módulo. Entonces comencemos. Tenemos que en el año de 1993 en nuestro país se asignaron las licencias de los operadores de telefonía móvil celular. En ese año Colombia entra a participar de todos los procesos de tecnologías móviles. De por sí ya era creo que fue uno de los últimos países que incursionó en estas tecnologías a nivel de Latinoamérica y Suramérica. Una tecnología que ya estaba muy asentada a nivel de Estados Unidos y Europa, pero pues que en Colombia pues estuvimos un poco atrasados en la introducción de estas tecnologías. En el año 2003 se dio una coyuntura porque ya existían dos operadores fuertes en el país, operadores nacionales, que eso trajo unas repercusiones fuertes en lo que es la larga distancia a nivel nacional. Entra entonces en el año 2003 un tercer operador, que fue un operador nacional, conocido en su momento como Colombia Móvil, su nombre comercial fue Hola, y entra con una tecnología que fue conocida como PCS. Hubo un bombardeo publicitario fuerte a nivel nacional. Todos recordamos la promoción que existió de pioneros de la introducción en ese año 2003 de la nueva tecnología PCS, que pues, en cierto modo marcó un hito dentro de lo que eran las tarifas y el mercadeo de la telefonía móvil celular en Colombia. Este proceso publicitario que se dio pues también trajo algo de confusión dentro de los usuarios, pero más que todo lo que reflejó este proceso de entrada de PCS en Colombia fue uno de los casos más sonados a nivel de servicios o de calidad de servicios que ha existido a nivel nacional. Quiero hacer la aclaración de que todos los comentarios que se hacen dentro de este módulo respecto a ciertas cuestiones comerciales pues son pues apreciaciones muy personales mías. Pero pues sigamos entonces con la reseña histórica de la parte de la telefonía móvil celular. Tenemos entonces que para el año, ya desde 1946 se empezaron a hacer los primeros intentos de sistemas de servicios móviles en Estados Unidos. En la ciudad de San Luis, en Missouri, se desarrolló un sistema muy básico, era muy diferente de pronto a lo que tenemos hoy en telefonía móvil celular, pero se buscaba de que se tuviera comunicación móvil o telefónica
en los vehículos de la ciudad de San Luis. Ese servicio, pues en cierto modo no era telefónico, todavía era un radio, era un sistema más parecido a lo que utilizan los radiotaxis, y pues este servicio fue introducido por AT&T. ¿En qué consistía este servicio que se estaba ofreciendo en la ciudad de San Luis, en Missouri, ya en el año 1946? Pues era un sistema que trabaja en la banda de los 150 MHz. Para las personas que de pronto no están muy familiarizadas, voy a hacer durante todo el desarrollo del módulo, va a hacer una analogía con las emisoras de radio, sobre todo con las emisoras de FM comercial. Recordemos que las emisoras de FM comercial trabajan en una banda que está entre los 88 y los 108 MHz aproximadamente. Dentro de esa banda, ustedes saben muy bien, porque la conocen, existen diferentes emisoras de radio que trabajan a nivel local. Entonces tenemos que esta primera banda de trabajo era una banda que solo tenía 6 canales. Recordemos que las emisoras de FM, por ejemplo, tienen varios canales que funcionan simultáneamente en la banda. Tenemos una emisora para la W, una emisora para la Mega, otra emisora para la FM, otra para Olímpica Estéreo. Pues exactamente bajo esa misma analogía funcionaba este sistema, donde solo se tenían 6 canales disponibles dentro de esa banda de 150 MHz. Obviamente, entonces, para poder hablar por 6 canales, lo que teníamos era que básicamente teníamos 6 conversaciones simultáneas nada más. Una vez ya se hacían 6 conversaciones, pues el sistema estaba ocupado. Además, pues tenía la desventaja de que era un sistema que no tenía ningún tipo de seguridad, porque pues el resto de usuarios podían estar escuchando la conversación de las 6 personas que estaban hablando, y simplemente era sintonizar el canal que correspondía y uno podía escuchar y acceder al medio sin ningún problema. La otra cuestión era que desde el vehículo directamente no se podía hacer una llamada telefónica, sino que había que comunicarse a una central principal, como lo vemos acá en este gráfico, a una central principal donde sí había conexión directa con la red telefónica pública conmutada. Simplemente un vehículo que se encontraba, en este caso este que vemos acá en 3, un vehículo que se encontraba en algún sector de la ciudad de San Luis, tenía que comunicarse a alguna de las antenas receptoras, que podía estar comunicada por una troncal telefónica al sistema principal, o podía comunicarse directamente a la central principal. La ciudad obviamente tenía una serie de antenas receptoras de gran potencia, y pues obviamente se daba cobertura a la ciudad para estos servicios. La marcación telefónica no se hacía desde el vehículo, se hacía esa conmutación para acceso a la red telefónica se hacía desde el sitio principal, en este caso pues el edificio que está marcado acá con el número 2. Quiero hacer también alguna claridad. Recordemos que Bell son los mismos laboratorios Bell, y pues AT&T es exactamente el área comercial de los laboratorios Bell. Entonces vamos a escuchar mucho el nombre de los laboratorios Bell y vamos a escuchar mucho el nombre de AT&T, que forman parte fundamental de la historia del desarrollo de la telefonía móvil celular como tal. Ya entonces, avanzando en esta reseña histórica, teníamos que para el año de 1947, solo un año después de introducir este sistema de radiotelefonía, si lo podemos llamar así, en la ciudad de San Luis, el servicio tuvo gran acogida. Básicamente se ofrecía en más de 25 ciudades de Estados Unidos, se contaba ya con 44.000 usuarios en solo un año, y pues en los próximos 5 años existió una espera de más de 22.000 solicitudes de licencias para poder operar este sistema en otras ciudades diferentes de Estados Unidos. Estados Unidos fue el pionero de todo este desarrollo, pero como pueden ver, pues este sistema era o difiere muy poco de lo que era una telefonía móvil celular como la conocemos hoy en día, pero eran los inicios de todo este tipo de desarrollos que teníamos. Ya para el año entonces de 1949
la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, la FCC, dispuso entonces más canales para evitar cuestiones de monopolio. Ya AT&T para esa época había tenido su primer problema de antimonopolio, pues no es tema de este curso, pero pues es bueno saber que AT&T ya varias veces ha tenido problemas de monopolios en Estados Unidos, pero entonces la FCC, viendo la acogida que había tenido este sistema de radiotelefonía, pues implementó una serie de reglas en las cuales dejó la mitad de las licencias a nivel nacional para los sistemas de Bell y la otra mitad quedó para operadores comunes o gente que ofertara este tipo de licencias dentro de Estados Unidos. Obviamente, pues la mitad de las licencias quedan para los sistemas Bell o son asignadas pues, porque fueron los desarrolladores iniciales del sistema. Seguimos entonces y ya para el año de 1964, Ericsson desarrolló el primer equipo de menor tamaño para llevar en el auto. Recordemos que por esta época ya se estaban desarrollando los primeros sistemas transistorizados, ya se habían abandonado los tubos de vacío que eran sistemas que requerían de mucha potencia y de gran tamaño y pues obviamente eran algo complicados de tener en un vehículo, pero ya para el año de 1954 pues empezaron a desarrollar sistemas transistorizados que permitieron tener equipos de menor tamaño y de menor consumo en los vehículos. Obviamente a esta época todavía no se pensaba en equipos que pudieran ser llevados por personas en maletas o en su bolsillo porque pues, los requerimientos de energía eran bastante grandes. Inclusive solo 10 años después de este primer desarrollo que se hace en el año 1964 por Ericsson, pues solo 10 años después se pueden llevar al mercado en realidad este tipo de equipos. Ya adentrándonos un poco más, encontramos que a finales de los años 60, inicios de los 70, aparece lo que nosotros llamamos o vamos a llamar la primera generación de telefonía móvil celular. Obviamente ya se hace un desarrollo donde se quiere tener un sistema más estandarizado de los sistemas móviles existentes. Obviamente en esa época estaba basado netamente en tecnologías analógicas, no eran tecnologías digitales, todavía no se habían desarrollado. Algunos de ustedes se preguntarán qué pasó entre los años 50 y los 70, estamos hablando de finales de los 70, pues en cierto modo la Comisión Federal de Comunicaciones no asignó de forma rápida las frecuencias de trabajo para las nuevas tecnologías móviles y pues el proyecto de desarrollar un sistema de telefonía como lo vamos a ver a través de celdas y que se pudiera pues estarse moviendo por toda la ciudad sin ningún problema con un gran número de canales, fue un proceso que demoró mucho en Estados Unidos, inclusive solo hasta los años 80 no se pudo implementar de forma comercial, pero entre los años 50 y los años 70 el proyecto de desarrollo de la telefonía móvil celular pues queda en cierto modo casi que archivado porque las frecuencias asignadas o necesarias para el desarrollo de esta tecnología pues aún eran ocupadas por los servicios de televisión, de radiodifusión, de broadcasting. ¿Qué era esto? La televisión que viene por antena aérea. Esas frecuencias aéreas pues todavía eran ocupadas por la televisión, entonces no fueron asignadas para el desarrollo del sistema como tal. Solo a finales de los 60, inicios de los 70, con la llegada en Estados Unidos masiva de los sistemas de televisión por cable, pues estas frecuencias quedan prácticamente disponibles para que fueran asignadas a la telefonía móvil celular. Quiero hacer una aclaración. En su momento, quienes aprovecharon la liberación de estas frecuencias para desarrollar la tecnología fueron AT&T, que se le iban a asignar en realidad todo el desarrollo alrededor de estas bandas que quedaban libres, pero Motorola entró a participar también de ese proyecto
y presentó una propuesta algo diferente a la de AT&T. AT&T proponía servicios para vehículos, nada más, y el servicio de telefonía móvil celular como tal lo pensaron para prestar servicios a carros, a vehículos, nada más. Motorola, que ya era un experto en el área de la comunicación de radio de dos vías, pues básicamente al conocer la liberación de las bandas y las frecuencias, quisieron participar y presentaron un proyecto donde, a diferencia de AT&T, que solo prestaba servicios de telefonía móvil celular a vehículos, pues ellos proponían de que el servicio de telefonía móvil celular también podía ser para personas con teléfonos portables, y efectivamente pues marcó el hito de la primera llamada telefónica móvil celular. Se hizo a través de un equipo de Motorola, de un teléfono de Motorola que era para personas, no era para vehículos. Esa fue como la diferencia. AT&T maneja la infraestructura de la red, esta red que vamos a conocer nosotros, la diseña y la concibe en todos sus aspectos técnicos, pero Motorola entra, digamos, a desarrollar todo lo que es la parte de equipos telefónicos para personas como tal. Entonces, entrando en materia, ya para el año de 1978, entonces en los laboratorios de Bell se comienza el desarrollo del primer servicio telefónico móvil avanzado AMPS. Este operaba en la nueva frecuencia de la o banda de los 800 MHz, como nos vamos a dar cuenta ahorita que estudiemos un poco más la tecnología. Y pues en Tokio se lanzó por primera vez un sistema móvil telefónico comercial, a diferencia de Estados Unidos, pues o contrario a lo que pasó en Estados Unidos, donde la legislación tenía muy frenado el proceso de entrada de la telefonía móvil celular. El gobierno norteamericano frenó mucho estos procesos. En Japón se decidió adoptar la tecnología norteamericana y lanzar el primer sistema comercial, y fue implementado por la Nippon Telegraph and Telecom de Japón. Ellos ya en ese año, en el año 1978, fueron el primer país a nivel mundial que implementó la telefonía móvil celular de primera generación, o AMPS. Vamos a entrar a ver entonces lo que es AMPS como tal. Esta tecnología a nosotros nos permite o nos va a permitir relacionar algunos de los conceptos más básicos de lo que es la telefonía móvil celular como tal. Vamos a ver aspectos como lo que es la definición de una celda, lo que es un clúster, lo que es el reuso de frecuencia, lo que es la sectorización, el handoff, el roaming. Vamos a mirar el espectro de AMPS y los canales y los tipos de canales en general que se tienen en todas las tecnologías móviles celulares. Con esta tecnología siendo la más básica, pues vamos a tener como los conceptos generales de la telefonía móvil celular. A medida que vayamos avanzando con otras tecnologías, vamos a ir abarcando o vamos a ir introduciendo nuevos elementos y definiciones a todos estos elementos primarios que vamos a tener con esta tecnología. Entonces esta tecnología nos va a servir para tener, digamos, conceptos básicos de telefonía móvil celular. Teníamos entonces en los antecedentes que hablábamos anteriormente de que los sistemas de radio de telefonía implementados en los años 40 y que se utilizaron por mucho tiempo en Estados Unidos contaban con una única estación base de mucha potencia, que obviamente lo que hacía era que cubría una gran región, pero pues tenía el problema de que a medida que yo me alejara de la fuente transmisora, pues la potencia iba disminuyendo y el nivel de recepción y comunicación iba siendo más limitado. Dos, teníamos una baja capacidad. En realidad, recuerden que habíamos comenzado con sistemas que tenían solo 6 canales disponibles. Más adelante esos canales se fueron reduciendo en tamaño, incluso se llevaron hasta tamaños de 30 kHz, muy pequeños esos canales, y pues se tuvo un poco más de capacidad, pero la capacidad en general que se podía ofrecer con una única antena transmisora era de un grupo limitado de canales, y obviamente entonces un grupo limitado de comunicaciones. Había entonces una movilidad limitada, era a lo que me refería en el hecho de que a medida que me alejara de la estación
transmisora, pues obviamente la señal se iba perdiendo y la movilidad iba siendo más baja. Y había también otro aspecto importante en este sistema, y era que no existía privacidad, ya que los canales eran compartidos por todos los usuarios. Como les decía, era un sistema muy parecido al sistema de radiotaxi que tenemos en nuestras ciudades, donde por un canal de radio, perdón, se hacen las comunicaciones, y pues y por ese mismo canal yo puedo estar escuchando lo que están hablando otros taxistas con el operador y con otras personas dentro de la red. A diferencia de este sistema que se tenía anteriormente, llegó la nueva propuesta de los laboratorios Bell y de AT&T, y era pues una propuesta donde se tenían estaciones base mucho más pequeñas, de menor cobertura, muy pequeñas, y sobre las cuales yo iba a hacer un proceso de reuso de frecuencias. Voy a hacer un paréntesis acá en el aspecto de reuso de frecuencias, aunque lo vamos a mirar desde el punto de vista técnico un poco más adelante, pero el reuso de frecuencias consiste en poder repetir las frecuencias que están en este sector, en esta estación base que estoy señalando, poderlas repetir en un sector más lejano. Obviamente, como están a una diferencia o a una distancia de diferencia bastante considerable, pues las frecuencias que estoy repitiendo acá y las frecuencias que estoy repitiendo acá no van a causar interferencias entre ellas, y puedo utilizarlas para los canales. Eso es el concepto de reuso de frecuencias. Es algo muy parecido, y como les mencioné, les voy a mencionar varias veces dentro de este módulo, es muy parecido a los sistemas de frecuencia de FM comercial, en el cual yo puedo tener en una ciudad, puedo tener un grupo de frecuencias y repetir esas mismas frecuencias en otra ciudad que esté muy lejana. Por ejemplo, aquí en Manizales tenemos una emisora como la W en 101.7, pero en la ciudad de Barranquilla, que está muy lejana de la ciudad de Manizales, puedo estar teniendo en esa misma frecuencia otra emisora como, por ejemplo, no sé, cualquier nombre, Tropicana o cualquier otra emisora. A ese concepto es lo que yo llamo reusar la frecuencia, o sea, poderla volver a utilizar varias veces para el mismo propósito, pero a una distancia considerable. Aquí entonces van a haber unos patrones de reuso que nosotros vamos a utilizar de tal forma de que unas frecuencias que están asignadas a una celda no coincidan con las frecuencias de las celdas que están cercanas, para que no hayan interferencias. En total, yo voy a tener que las frecuencias que voy a utilizar en un grupo de celdas, lo voy a poder repetir en ese mismo grupo de celdas en un sector más distante y lejano. Con eso entonces cambia el concepto completamente de lo que se tenía con el sistema anterior. Vamos a tener aquí entonces muchas estaciones base o muchas celdas. Obviamente, como puedo repetir las frecuencias, voy a tener mucha capacidad de canales disponibles para llamadas, y va a haber una mayor movilidad. Eso, el hecho de que yo vaya a repetir las frecuencias y las repita varias veces, me va a generar una situación que tengo que solucionar, y es cómo me voy a mover entre diferentes zonas que tienen diferentes frecuencias sin que la llamada se me caiga, o sin que yo tenga que conmutar a un nuevo canal para poder hacer las llamadas y que nadie se dé cuenta. Ese proceso de mayor movilidad que voy a tener acá lo voy a hacer a través de un proceso que vamos a estudiar, que es el proceso de handoff. ¿Cómo sucede el proceso de handoff? Y por último, pues como tengo una gran capacidad de canales, pues se me puede asignar un canal exclusivamente a mí para desarrollar una llamada, lo que me va a generar a mí pues mayor privacidad en las conversaciones, a diferencia de lo que teníamos en los sistemas anteriores. Pero ¿qué es una celda en sí? Una celda está definida entonces por una estación base. Vamos a ver más adelante. Por el momento, desde el punto de vista pedagógico, nos interesa este concepto básico. Una celda está definida por una estación base, es de tamaño variable. El tamaño depende de qué tanta cobertura o capacidad de canales tenga el sector en el que voy a estar. Voy a adelantar un poquito. En zonas donde hay una alta densidad de población, las celdas tienden a ser pequeñas para poder repetir las frecuencias muchas veces y poder tener disponibilidad de canales para esa alta densidad de población. Pero en zonas donde la densidad de población es más bien baja, las celdas son de gran tamaño, porque pues
con el número de canales que tiene esa celda no hay necesidad de repetirlo varias veces, entonces con el tamaño de una celda grande pues estaría cubriendo todo el sector sin ningún problema. Pero eso, pues el tamaño de las celdas depende más que todo de la población o la densidad de llamadas que pueda tener en un sector. La celda como tal entonces es una unidad geográfica, eso está en metros cuadrados, es un área en realidad y que, como les decía, está definida por una estación base. Un clúster es un grupo de celdas. Ahora, es un grupo de celdas que tiene una relación bien particular. En ellas está la totalidad de las frecuencias que yo tengo en mi banda de operación. Si tengo en total 333 canales, esos 333 canales estarán acá. En este caso, divididos en 7 celdas. O sea, una séptima parte de esos 333 canales estará en la celda 1, una séptima parte de esos 333 canales estará en la celda 2, una séptima parte de esos 333 canales estará en la celda, y así sucesivamente hasta tener la totalidad de los 333 canales que tengo disponibles en mi banda. Esos 333 canales los puedo repetir en un clúster aledaño. Obviamente voy a tener entonces de que un clúster es un grupo de celdas que definen el patrón de reutilización de esas 333 frecuencias que tengo asignadas en este ejemplo que estamos llevando. El número de celdas del clúster puede ser variable. Puedo tener un clúster solo de 3 celdas. Entonces los 333 canales estarían distribuidos entre la celda 1, la celda 2 y la celda 3. Cada uno estarían con 111 canales disponibles para llamadas. Y así podría tener un clúster de 4 celdas y tener los 333 canales con una cuarta parte de esos 333 canales en las celdas 1, 2, 3 y 4. Los patrones de reuso van a estar dados o van a estar muy relacionados con el clúster como tal. Entonces, entrando un poco más en profundidad con esta cuestión del reuso de frecuencias, tenemos que cuando yo tengo un clúster, y recordando, en este clúster va a estar la totalidad de las frecuencias que tengo asignadas en mi banda. En este caso se está hablando de, como estamos hablando de AMPS y nos vamos a dar cuenta más adelante, tengo 333 canales disponibles. Si yo fuese Comcel, yo tendría 333 canales. En esa época, pues en la época de AMPS, tendría 333 canales disponibles para ese reuso de frecuencias. Esos 333 canales los voy a repetir aquí en este otro clúster, y esos 333 o los mismos 333 canales los tengo en el tercer clúster, y así sucesivamente puedo extender un número indeterminado y mayor de clúster para dar mayor cobertura, con una cuestión importante de que las frecuencias que fueron asignadas, de esas 333 frecuencias que fueron asignadas a la celda 1, pueden ser repetidas en todas las celdas 1 de cada clúster, sin peligro de que haya interferencia entre ellas, porque están lo suficientemente alejadas. No hay dos celdas 3 consecutivas, ni celdas 1, ni celdas 2, ni celdas 4 van a estar consecutivas una de la otra. Aquí, por ejemplo, vemos 3 ejemplos de diferentes tamaños de clúster o de patrones de reuso. Aquí tengo un patrón de reuso de 3, aquí tengo un patrón de reuso de 4, y aquí tengo un patrón de reuso de 7. Este sistema nos va a permitir entonces poder utilizar, vea, aquí tengo otro clúster, aquí tengo otro clúster y otro clúster, y con esto pues puedo extenderme a una región bastante grande y dar cobertura siempre con el mismo número de frecuencias y con las mismas frecuencias, sin peligro de que haya interferencias entre los canales como existía en los sistemas antiguos. Para eso se hace el reuso de frecuencias. Como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, para un sistema con 7 celdas, n igual a 7, la celda 1 pues tendrá un séptimo de la totalidad de las frecuencias disponibles. En el ejemplo que estamos tomando tenemos a AMPS que tiene disponibles 333 canales disponibles. ¿Para qué es el reuso de frecuencias? Pues básicamente para optimización del espectro radioeléctrico. Las licencias que compran los operadores de telefonía móvil celular son unas licencias que se pagan por única vez para uso de estas frecuencias.
de los canales. No, ellos no tienen que pagar por cada clúster que monten, tienen que estar pagando las licencias porque ellos pagan simplemente por este grupo de canales nada más, y lo pueden reusar cuantas veces lo necesiten para dar el servicio. La sectorización entonces es un elemento importante porque cada celda, cada una de estas celdas es dividida en pequeños sectores para ubicar en esos sectores las antenas. Comúnmente hay de dos tipos. Están las antenas que son sectoriales, o sea que solo cubren un sector, no son antenas que tienen una radiodifusión de 360 grados, sino con sectores o patrones de radiación con aperturas más pequeños de 360 grados, en este caso patrones de apertura de 60 grados o de 120 grados. Una celda puede ser dividida entonces en 6 sectores con antenas de 60 grados, son antenas para sectores muy pequeños, y puede ser dividida también en sectores de 120 grados con antenas ya para mayores coberturas dentro de cada una de las celdas. Cabe hacer la aclaración de que en realidad en la mitad de una celda no es que haya una torre, como de pronto se está mostrando en cada una de estas grafiquitas, que es más para cuestiones pedagógicas. En realidad las antenas están ubicadas en la juntura de 3 celdas. En esa juntura pues cada una va a tener este sector, va a corresponder a un sector de estos, este sector a un sector de estos y este sector a un sector de estos. Una torre está compartiendo 3 sectores de 3 diferentes celdas con diferentes frecuencias, pero pues en definitiva una antena que está compartiendo 3 sectores, en realidad la celda real es esta que vemos aquí, roja. Esta celda roja que vemos acá es una antena es una celda real, la cobertura que estoy teniendo, y de estos 3 sectores que tenemos acá son los que forman la celda real. Nosotros, desde el punto de vista pedagógico, pues ubicamos siempre la celda en el centro de un área geográfica y diríamos que esto es una celda teórica, pero la realidad es que una celda está compuesta por 3 torres que la definen en sus extremos como tal, y el diseño pues se hace bajo este esquema. La sectorización pues es hecha básicamente para reducir el nivel de interferencia dentro de la misma celda, a pesar de que yo aquí en esta celda, recordemos, si sigamos con nuestro ejemplo, en ejemplo de un sistema de 7 celdas, tengo un séptimo de la totalidad de las frecuencias de mi espectro, pues ese séptimo o ese número de frecuencias que va a tener, pues las voy a subdividir en grupos de antenas que van a estar acá en cada uno de estos sectores. O sea que ese séptimo también estaría subdividido en 3 áreas diferentes. En comparación con celdas sin sectorización, pues no hay un cambio de frecuencia en toda la celda. Cuando yo tengo que moverme de un sector a otro de la celda, pues también se da un proceso que vamos a conocer como el proceso de handoff. La capacidad de tráfico, pues obviamente es mucho mayor con sistemas sectorizados porque optimizo más el número de canales disponibles para llamadas. El proceso de cambio de frecuencias entre celdas es un proceso que vamos a reconocer nosotros como el proceso de handoff. ¿Pero qué es el proceso de handoff? Pues es, digamos, a nivel técnico, la columna vertebral de un sistema móvil celular. ¿A qué me refiero? Pues básicamente al proceso que se da para el traspaso de una celda a otra, como mi móvil se va a mover de una celda a otra sin tener pérdidas de señal, pero pues que obviamente va a estar afectado por pérdidas de potencia. Con este ejemplo de pronto aclaramos un poco más este concepto. Cuando yo voy hablando por mi teléfono celular a través de una celda, pues básicamente yo tengo un buen nivel de señal con la antena y obviamente tengo asignado un canal de los disponibles en esta celda, tengo una frecuencia asignada para hacer la transmisión de mi voz. Una vez me estoy desplazando sobre la celda y me esté alejando de la fuente, pues el nivel de señal va disminuyendo. Toda celda tiene la capacidad de reconocer el nivel de potencia con el que estoy recibiendo
esta señal. Son equipos electrónicos que miden el nivel de potencia de cada equipo. Cuando el nivel de potencia de mi equipo ya está muy reducido dentro de esta celda, lo que hace la estación base es comunicarse con el MSC, el Mobile Switching Controller, que es básicamente el sitio que va a controlar a todas las celdas del sistema de telefonía móvil celular. Cuando el MSC detecta o ha recibido la alerta de que este equipo está llegando a los umbrales de deficiencia de señal, donde ya no tengo suficiente señal para sostener la conversación, lo que hace es que se comunica con todas las celdas que maneja en el sector. En este caso es un clúster de 3, ya no es de 7 sino de 3, y solicita el nivel de señal con el cual están recibiendo este equipo. Ellos le contestan o devuelven la información el nivel de señal con que están viendo este móvil, en este caso mi móvil, y el MSC toma la decisión de cuál va a ser o cuál de todas las antenas está recibiendo con mejor señal mi móvil. Una vez ya se ha asignado una nueva celda para recibir, o un nuevo canal para recibir, yo en algún momento estaré hablando por el antiguo canal y por el nuevo canal. Simultáneamente estaré hablando por 2 canales a la vez. Eso no implica que la persona que me está escuchando al otro lado me va a escuchar doble o algo así por el estilo. Simplemente aquí llega la señal de mi voz y aquí llega la señal de mi voz al MSC por 2 canales diferentes. El MSC transmitirá la información a otra celda con el mejor nivel de señal que lo haya recibido, pero no es que lo mande duplicado. Pero en el momento en que esté haciendo el traspaso de una celda a otra, yo estaré hablando simultáneamente por 2 canales para evitar de que la señal se caiga. Ninguno de nosotros nos percatamos de este proceso, porque este proceso sucede netamente entre los equipos del MSC, y yo pues tranquilamente, una vez ya me haya alejado de la celda 1 en la que venía, ese canal queda nuevamente disponible para que otro usuario lo utilice, y yo ya en esta celda nuevamente tendré un canal para seguir hablando. En ningún momento pues, tendré interrupción de mi señal. Repito el proceso acá, sobre todo en el hecho de que todas las celdas van a estar escuchando el nivel de señal con que estoy. Se asigna una nueva celda y un nuevo canal, y pues básicamente voy a estar hablando simultáneamente por esos 2 canales. Una vez me aleje de el sector en el que estoy, este canal va a quedar disponible para un nuevo usuario y una nueva llamada, y continuaré con el nuevo canal que se me ha asignado. Y así sucesivamente puedo trasladarme de sector en sector bajo este mismo procedimiento, sin que la llamada se vaya a caer. A este proceso es el proceso que se le conoce como proceso de handoff. El proceso de roaming es un proceso que en Colombia a nivel nacional no es muy común, y por un hecho, y es que en Colombia los operadores son operadores nacionales. Es uno de los pocos países que a nivel mundial tienen operación nacional los operadores de telefonía móvil celular. Hablo de Comcel, de Tigo, Movistar, son operadores que están presentes en todas las regiones del país. En otros países suceden cosas diferentes, como el hecho de que en un sector del país tengo un operador y en otro sector del país tengo otro operador. Digamos, Eje Cafetero está siendo manejado por uno o por 2 operadores, y la costa atlántica está siendo manejada por 1 o 2 operadores. ¿Qué implica? Que cuando yo me vaya para la costa atlántica, allá no va a estar mi operador, pero me tienen que dar el servicio. Obviamente allá existirá desde el punto de vista tecnológico un operador, llamémoslo Móvil Caribe, como por ejemplo, podríamos colocar un ejemplo, en la costa atlántica estaría Móvil Caribe, que tendría las mismas frecuencias y los mismos aparatos que tendría por ejemplo en el Eje Cafetero Comcel. Cuando yo llegue a la costa, pues Móvil Caribe me va a prestar los servicios de roaming. Obviamente las llamadas en la costa atlántica pues me van a salir un poco más costosas, se las van a cobrar tanto a la persona que llama, y a la persona que recibe la llamada. Pero
hay una gran diferencia, de que si yo estuviese en el eje cafetero con mi operador local, pues las llamadas prácticamente me saldrían a 0 pesos, las llamadas locales. Si pensamos en ese proceso, pues en Colombia es muy diferente. En Colombia vale lo mismo una llamada a nivel local que a nivel nacional. Esto es, me vale lo mismo llamar a una persona de aquí de la ciudad de Manizales, aquí mismo dentro de la ciudad de Manizales, que llamar a una persona de aquí de la ciudad de Manizales a la costa atlántica. Tienen el mismo costo y son tasadas bajo el mismo costo. Ese proceso pues obviamente es un proceso muy discutible porque si pensamos, la mayoría de llamadas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir son llamadas que son realizadas a personas que están dentro de la misma ciudad o cobertura de nuestro operador. Pocas son las llamadas que hacemos a larga distancia. Ese proceso y esa digamos cuestión jurídica que se dieron las licencias en Colombia a nivel nacional, pues permitieron de que los operadores de telefonía móvil celular prestaran servicios de larga distancia. En Colombia las tarifas podrían ser aún mucho más económicas si tuviéramos un sistema de roaming y operadores por regiones, pues porque básicamente la mayoría de las llamadas a nosotros nos saldrían a costos muy baratos, y las llamadas ya de larga distancia pues sí tendrían unos costos más elevados tanto para la persona que recibe como para la persona que llama. Pero pues esto trajo también otra consecuencia, y fue que prácticamente acabó con la larga distancia fija a nivel nacional. Hoy en día casi nadie utiliza la telefonía fija para hacer llamadas a larga distancia, y utiliza mejor pues un teléfono móvil celular para hacer este tipo de procesos, porque pues, en Colombia no existe sectorización o operadores por zona en realidad. A nivel internacional sucede el mismo proceso. Yo puedo salir del país y pues en Colombia soy operado en este caso por el operador A, y llego a un nuevo país donde me van a prestar los servicios. Cuando yo llegue allá a ese país, voy a entrar a la red del operador B y pues allá me van a tener los servicios de roaming internacional. Tendré mi mismo número. La gente que me marque desde Colombia obviamente sabrá de que mi número está en un servicio de roaming internacional, y que pues la llamada va a tener algún costo si en algún momento se cursa. El servicio de roaming a nivel internacional pues es más que todo para personas que requieren y manejan bastantes negocios o requieren comunicación directa con su teléfono móvil celular. Van a estar en un periodo, digamos, de tiempo bastante considerable o, o, o un periodo de tiempo en el cual 1, 2, 3 para personas que van a estar en un periodo bastante corto, y que pues no necesariamente van a tener que conseguir un nuevo equipo en el país en el cual se van a encontrar. El proceso de roaming, como les decía, y retomando otra vez mi apreciación frente a por qué en Colombia no se da el proceso de roaming a nivel nacional, es un proceso que ha impactado bastante el mercado de las telecomunicaciones a nivel nacional como tal. Entramos a ver entonces lo que es el espectro de AMPS. AMPS fue el primer espectro que se asignó para telefonía móvil celular allá en los años, a finales de los años 70, inicios de los 80, y pues básicamente lo que vemos acá es un espectro de frecuencias. Regresamos nuevamente a nuestra analogía con los sistemas de radio de FM comercial. Aquí pues no estamos trabajando en la banda de los 88 MHz a los 108 MHz, sino que estamos trabajando en la banda de los 800 MHz. Hoy en día en Colombia estas bandas se siguen asignando. Tenemos desde 824 a 894 MHz asignados para el sistema de MPS. Un grupo de frecuencias son asignadas para el teléfono móvil, el equipo que tenemos nosotros en nuestro bolsillo, y otro grupo de frecuencias son asignadas
para las antenas que están en las estaciones base. Aquí, por ejemplo, vemos que de los 824 MHz a los 825 hay una banda, de los 825 a los 835 hay otra banda de operación, de los 835 a los 845 hay otra banda de operación, y así sucesivamente. En general tenemos que los canales, un canal es el ancho de banda o la frecuencia necesaria para poder hacer una comunicación de voz. En este caso los canales, estamos hablando de que hay canales que solo son de 30 kHz, nada más. Antes teníamos canales que eran mucho más amplios, tenían mucho más o requerían de mucho más frecuencia. Hoy en día los canales que se utilizaron para AMPS fueron de 30 kHz. Hoy en día, como les iba a mencionar, tenemos que estos canales han ampliado un poco su tamaño, han subido otra vez a 200 kHz para el caso de GSM, pero pues eso lo veremos más adelante. En su momento teníamos que el espectro de AMPS manejaría o manejó canales con una capacidad de solo 30 kHz. Así pues, haciendo la relación, teníamos que en total contábamos con una serie de grupos de canales. En este caso, para la banda A teníamos 33 canales, para la banda AW' teníamos 33 canales, para la banda A teníamos 333 canales, para la banda B otros 333 canales, para la banda A' teníamos 50 canales, para la banda B' 83 canales, y así sucesivamente. Cada canal de la banda del teléfono de transmisión tiene un compañero o un par en la banda asignada a las estaciones base. ¿Para qué? Para que por una pueda hacer transmisión y por la otra pueda recibir. Del teléfono transmito hacia la estación base y de la estación base transmito con otra frecuencia hacia el teléfono celular. Eso nos permite que el sistema sea full duplex o que pueda hacer una comunicación en dos vías, en dos sentidos, para que yo pueda hablar y escuchar simultáneamente. Por eso se tienen entonces dos grupos de frecuencia, una para el teléfono transmisor y otra para la estación base. En estos sistemas entonces vamos a encontrar que estas fueron las bandas que fueron asignadas a nivel nacional en el año de 1993 en Colombia. Quiero también ir haciendo una aclaración, y es que en Colombia en el año 1993 se asignaron bandas y tecnologías de AMPS. Entramos con una tecnología analógica, a pesar de que, como nos vamos a dar cuenta desde el punto de vista cronológico más adelante, estas frecuencias y estas tecnologías pues ya eran obsoletas para el año 1993, ya existían tecnologías más nuevas, pero pues por cuestiones legales y por cuestiones económicas se decidió entrar con AMPS a nivel nacional. Este es el espectro de AMPS. En Colombia se asignó o se tuvo hasta hace poco esta banda asignada a la banda A, es la que opera Comcel. Hoy en día todavía es la banda de los 800 MHz. La banda A es de Comcel y la banda B pues perteneció a BellSouth y hoy en día es manejada por Movistar. Este par de bandas, la banda AW', la banda A y la banda B', pues son bandas que se conocen para canales de control. Estos 333 canales que tenemos acá son exclusivamente para transmitir la voz, tanto del teléfono móvil hacia la antena como de la antena hacia el teléfono móvil. Los otros canales que tenemos acá de control son canales que se utilizan para establecer la llamada, para detectar cuando un equipo está entrando a una nueva celda. Creo que a muchos también nos ha pasado de que tenemos nuestro teléfono móvil celular cerca a unos parlantes y en algún momento pues se produce como un ruido, como si fuera a entrar una llamada. Se detectan los parlantes, pero nunca entra la llamada. En realidad
es que cada cierto tiempo el equipo móvil se está comunicando con la estación base a través de estos canales, no a través de canales de voz, sino a través de estos canales de control, se está comunicando para identificarse y saber en qué celda está, para que a nivel nacional el MSC o a nivel regional, perdón, el MSC pueda identificar en qué celda se encuentra un determinado equipo. Y si alguien me llama, pues pueda saber en qué celda se va a dirigir la comunicación. Esta es la banda asignada para MPS y fue asignada para MPS, que después fue adoptada por otras tecnologías móviles celulares, como nos vamos a dar cuenta más adelante. PCS, esta es la banda de PCS. Aquí en esta banda opera Tigo a nivel nacional, pero pues esto lo veremos más adelante cuando veamos la incursión de PCS en las tecnologías móviles como tal. Finalmente vamos a ver lo que son los canales y los tipos de canales. Un canal está definido como la frecuencia portadora sobre la cual va a ir una comunicación, sea de voz o de control. En realidad es un recurso asignado para el intercambio de información entre la estación base y la estación móvil. Como les decía, pueden ser de control o de tráfico de voz. Acá en esta presentación, en la diapositiva anterior, veíamos que hay unas bandas o grupos de canales que son asignados para voz, en este caso estos 333, y los de las bandas A', A', A' y B' son asignados para control. Los canales de control son utilizados solo en el stand-by del móvil, o sea, cuando el móvil está sin ningún tipo de función, está ahí quietecito, pero pues que necesita de vez en cuando reportarse a la estación base para que sea identificado en qué celda o sector está ubicado. Eso lo hace el MSC y las estaciones base como tal. También estos canales de control son utilizados para establecer las llamadas. Los otros canales son los canales de voz, estos que les mencionaba, estos canales de voz, estos 333, en este caso el espectro de MPS. Los canales de voz son solo usados después de establecida la llamada, o sea, una vez estos canales de control han establecido la llamada y han ubicado el otro equipo, se liberan y se asigna un canal para la conversación. Recordemos que en AMPS todos estos canales y estas frecuencias utilizaban modulaciones analógicas. En este caso pues estamos hablando de modulación en frecuencia o FM. No se utilizaba ningún tipo de modulación digital y fue esto la principal característica de los sistemas de primera generación, que eran completamente analógicos. Y aquí todos los sistemas pues se manejaban a través de modulaciones en frecuencia. La arquitectura entonces en general de una red de telefonía móvil celular, esta que estamos viendo acá era la que utilizaba los sistemas de AMPS, pero pues más adelante con las evoluciones entrarán otros nuevos elementos, pero en general toda la estructura y arquitectura de una red de telefonía móvil celular es la misma. Tenemos un grupo de estaciones móviles, teléfonos, que soportan o son soportados por una comunicación. Esos canales que acabamos de ver acá, esas frecuencias, son asignadas para la comunicación entre la estación móvil y la estación base. Aquí entre la estación entre la estación base y lo que es el controlador de switcheo del sistema móvil o el MSC, hay una comunicación también entre cada una de estas estaciones base para poder identificar los procesos o poder realizar los procesos de roaming y de handoff y de identificación de ubicación de teléfonos en un determinado sector. Para eso entonces hay una comunicación entre las estaciones base y el MSC que las controla. Esa comunicación puede ser de diferentes tipos, puede ser una troncal telefónica, puede ser un enlace de microondas, puede ser un enlace de fibra óptica. Y los MSC están intercomunicados también por troncales de señalización y circuitos de voz telefónicos, como los que vimos en el módulo anterior de telefonía convencional, y a su vez los MSC también están comunicados con la red telefónica pública conmutada. Con eso yo puedo realizar una llamada desde un teléfono móvil hasta un teléfono fijo sin ningún problema. Yo les mencionaba al inicio de este curso y al inicio de este módulo
de que la telefonía móvil celular como tal no subsiste sola. Ella necesita la red telefónica pública conmutada para transportar su información. Estos enlaces que hay entre MSCs, que pues esto podría ser una ciudad como Manizales y el MSC de una ciudad como Pereira, pueden existir conexiones fijas sin necesidad de pasar por la red telefónica pública conmutada, pero es una comunicación directamente de móvil a móvil. Estos servicios no necesariamente lo tienen que prestar los proveedores locales, lo pueden prestar cualquier empresa que preste servicios de comunicación a nivel de redes WAN como tal. Con esto finalizamos entonces esta parte de lo que es la tecnología AMPS, que es la tecnología de primera generación por excelencia y la que define prácticamente los fundamentos de todas las redes móviles. Más adelante, a medida que vayamos evolucionando en generaciones y en tecnologías, pues estaremos introduciendo nuevos aspectos a esta arquitectura. Continuemos entonces con nuestra reseña histórica, que va a terminar de abarcar las evoluciones desde el punto de vista histórico de la que es primera generación. Continuando con los aspectos relacionados con la parte histórica, y después de haber visto lo relacionado con AMPS y aspectos tecnológicos de esta tecnología de primera generación, pues ya para el año de 1983 en Estados Unidos se lanzó el primer servicio comercial de AMPS. Para Estados Unidos fue muy frustrante que otros países como Japón, algunos países europeos, hubieran lanzado servicios comerciales antes que ellos, sabiendo que ellos habían desarrollado toda la tecnología como tal. Entonces ya en Chicago, para ese año, el año de 1983, se lanzó el primer sistema comercial en Estados Unidos. Otros estándares pues, que existieron fue la Aurora 400 en Canadá, y pues básicamente en Europa hubo otros como el NMT 450, que trabajó en una banda de los 450 MHz. Hubo otras tecnologías en realidad. Ya en 1985 aparecen otras tecnologías que trabajan en bandas diferentes, en la banda de 900 MHz. Estas dos bandas aún subsisten de trabajo, la banda de 800 y la banda de 900 MHz. Estos son la banda baja, que los llamaríamos así, de la telefonía móvil celular. Y para el año de 1985 Gran Bretaña entonces comenzó a utilizar un sistema que se conoce como los sistemas TACS, y en Alemania se implementó el C450, en Francia Radicom 2000, en Italia el RTM y RTMS, y en total pues en Europa, por ejemplo, existieron 9 sistemas que eran incompatibles. Incompatibles pues por el simple hecho que trabajaban en frecuencias diferentes, utilizaban modulaciones diferentes, los tamaños de los canales eran diferentes y pues obviamente no iban a existir comunicaciones entre ellos. Con esa torre de Babel que se armó en Europa, pues, y viendo que en Estados Unidos se tenía una única tecnología que daba cobertura o que estaba esparcida por todo el país, a pesar de que no daba cobertura en sus momentos a nivel nacional, se pensó en Europa en desarrollar un único sistema estandarizado para Europa. Como nos vamos a dar cuenta, ese único sistema se pensó para que fuera completamente digital, y fue parte de las familias de segunda generación, y que hoy en día nosotros lo conocemos como GSM. Ese será tema de nuestro siguiente video, donde abordaremos todos los aspectos relacionados con las tecnologías de segunda generación, que se caracterizan o se diferencian de las de primera generación por ser completamente digitales. Entonces nos veremos en una próxima ocasión, y no olviden que las preguntas que surjan de las lecturas y de los trabajos y de estos videos, pues las podremos resolver en el chat permanente que estamos desarrollando cada semana en el curso. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.